Es la roca de mi ser, es el que da paz a mi corazón, es el sol que ilumina mi vida si lo es. Su dulce nombre es Jesús, por siempre lo cantaré, lo esperaré, porque Él es mi Salvador. En mi corazón tengo a Cristo. Mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me quieren desatar, no mengua mi fe y mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. La fe tornarás en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hermana Lourdes Aracena, hermano Alberto Almeida Estrada. Buenas tardes, hermana Lourdes. Dios le bendiga. Alberto Almeida, también saludos cordiales. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias. Gracias a todos y cada uno de ustedes los que se suman a esta familia, a esta estación de radio, Mensaje de Amor para Salvación. Existimos en un único propósito de compartir ese mensaje divino, ese mensaje lleno de gracia y de bondad, ese mensaje de amor con el único propósito de salvar a las almas, con el único propósito que las personas conozcan la verdad y que la verdad les haga libres del pecado. Bienvenidos a este su programa, Conoceréis la Verdad. Su servidor, Francisco Ramírez, predicador de la Iglesia de Cristo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, México, les da la más cordial bienvenida a esta su estación de radio amiga y a este su programa Mensaje de Amor para Salvación y Conoceréis la Verdad. Vamos, hermanos, a dar inicio con una oración a nuestro Padre Celestial. Vamos a ponernos en las manos de Dios, suplicando su gracia, su misericordia y su bendición a lo largo de este estudio. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre, porque tú eres Dios de todo lo creado,
porque por tu voluntad existimos y por tu voluntad fuimos creados. Gracias te damos por tu amor sin igual, por tu amor eterno, por tu misericordia, la cual es desde la eternidad y hasta la eternidad. Gracias porque antes de la fundación del mundo, sabiendo, Padre, de antemano que nosotros pecaríamos, tú nos diste a tu Hijo como Cordero, sin mancha, sin contaminación, para la redención por medio de la fe en su sangre. Padre, gracias por esta estación de radio, mensaje de amor para salvación. Gracias por este programa y conoceréis la verdad. Gracias porque me concedes la vida y a cada uno de nuestros radioescuchas. Bendíceles, Padre, a todos y cada uno de ellos, los que comparten, los que observan, los que saludan, de todos aquellos, Padre, que llegar sus peticiones de oración. Bendícenos, Padre, a todos. Gracias por esta gran familia que tú nos has concedido. Bendice a todos nuestros hermanos y amigos. Padre, tu palabra que será predicada el día de hoy, que llegue a nuestras mentes, que llegue a nuestros corazones y que cambie, Señor, nuestras vidas. El nombre que es sobre todo nombre, el nombre de aquel que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y tomó forma de siervo, hecho nuestro semejante, y como hombre murió en la cruz por nosotros. En el nombre de Él te pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, gracias sean dadas a nuestro Dios y Padre Celestial por este nuevo día, en el cual nos concede una vez más estar frente a frente, estudiando la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermana Claudia, hermana Gabriela García, a Raúl Mayanza, Fidel Mexicanos. Dios nos bendiga a todos. Bienvenidos. Hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio sobre la adoración. Si ustedes recuerdan, el pasado jueves empezamos a estudiar sobre los verdaderos adoradores. Y nosotros, hermanos, veíamos a quién no adorar en primer lugar. No podemos adorar a algo inferior a nosotros, es decir, a algo creado por nosotros los seres humanos, sin importar el material, oro, plata, piedra o arte. Nada que sea de imaginación y de diseño humano es objeto correcto de adoración. Escrito está en Mateo capítulo 4 y versículo 10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Dios, hermanos, no se hace con las manos. Dios es quien ha hecho todo y quien de hecho nos hizo a nosotros mismos. Al Dios invisible, al Dios eterno, inmortal, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, es a quien debe ser dada la honra, la gloria y el imperio sempiterno, ahora y por todos los siglos. Pero hermanos, no solamente no podemos adorar, decíamos, algo inferior a nosotros mismos, tampoco podemos adorar a alguien igual a nosotros, a un semejante a nosotros. Veíamos dos ejemplos en Hechos capítulo 10 y en Hechos capítulo 14. En Hechos capítulo 10, Pedro en la casa de Cornelio. Cornelio se postró a sus pies para adorarle, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. También en Hechos capítulo 14, el pueblo se juntó con toros y guirnaldas para querer reverenciar, para querer dar honra y gloria a Pablo y a Bernabé, creyendo que eran dioses bajo la semejanza de hombres. Veíamos, hermanos, que ningún ser humano es Dios y Dios no es un ser humano. El único ser humano que ha gozado de dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, es Jesús. Jesús como hombre perdonó pecados. Jesús como hombre calmó la tempestad. Jesús como hombre caminó sobre el mar a pesar de la tempestad. Él resucitó muertos, demostrando así que Él verdaderamente es el Hijo de Dios y que en naturaleza es Dios. Entonces, hermanos, no podemos adorar a alguien semejante a nosotros. No podemos besarle la mano a un sacerdote o a un cura. No podemos reconocer a nadie como maestro o como superior a nosotros, según el Señor Jesús en Mateo 23, versículos 8 y 9. Como tampoco, hermanos, podemos adorarnos a nosotros mismos. Veíamos el ejemplo allá en Ezequiel capítulo 28, si usted se acuerda, con respecto al príncipe de Tiro y de Sidón. Cómo es que su corazón se ensoberbeció
y llegó a pensar que estaba al mismo nivel de Dios y que estaba sentado en el trono de Dios, haciéndose pasar o creer que era Dios. Esto, hermanos, por supuesto, no fue exclusivo de él. Si usted conoce la historia de los romanos, de Roma, los emperadores, los césares, incluso exigieron honor y gloria y reconocimiento de que ellos eran Dios, de que ellos eran el Señor, el Kyrios. Y nuestros hermanos en el primer siglo la iglesia murió a causa de ello, llamado en Apocalipsis como la bestia, es decir, el perseguidor, el que devora, el que destruye al pueblo de Dios. Y tampoco, hermanos, podemos adorar a cualquier cosa que sea superior a nosotros. El Salmo capítulo 8 habla de toda la creación. ¿Qué es el hombre? Dice, para que tengas de él memoria. Todos los seres humanos, hermanos, aunque fuimos lo último que Dios creó y fuimos el sello, la corona de la creación de Dios, nosotros vemos, hermanos, cómo es que fuimos pequeños, diminutos, en comparación a nuestro planeta, en comparación incluso a animales que habitan en nuestro planeta. ¿Qué somos nosotros, por ejemplo, en comparación a un oso, a un león, a un lagarto, a un búfalo? Somos insignificantes, hermanos. Aún un borrego puede darnos un tope y acabar con nuestra vida en un instante. ¿Qué somos nosotros incluso en comparación a las estrellas? Muchos pueblos veneran las estrellas. Muchas personas incluso están al pendiente del zodiaco, de su signo, de ver su consejo para cada día. Bueno, hermanos, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos adorar a cualquier cosa que sea grande y gloriosa en comparación a nuestra existencia, incluido el diablo. ¿Usted recuerda Mateo capítulo 4? Aquel demonio, el diablo, Satanás, le dijo a Jesús: todo esto te daré si tú postrado me adorares. Hace no muchos días me habló por teléfono un amigo mío. Cuando fui y me acerqué con él, este muchacho me habló porque se había intentado suicidar en este mes pasado. Y cuando fui y hablé con la familia, resulta que este muchacho incluso había hecho supuestamente un pacto con el diablo, donde él le había entregado su alma al diablo. Bueno, le dije: oye, amigo mío, ¿cómo puedes hacer eso? El peligro y el diablo te demande por fraude. Estás dando algo que no te pertenece, algo que no es tuyo. Ezequiel 18:20 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Hablando de esto mismo es Zacarías 12:1. Dios es el Padre de los espíritus. Entonces él es el dueño de nuestro espíritu, Él es el dueño de nuestra alma. Pero aún así hay personas que en su ignorancia intentan hacer una especie de trato con Dios, con el diablo, con el Dios de este siglo, y le venden su alma o le entregan su alma en beneficio de algo. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que adorar algo que es superior a nosotros, pero no cualquier cosa que sea superior a nosotros. Nosotros no podemos tributar culto a los ángeles tampoco, como dice Pablo en Colosenses capítulo 2. Nosotros, hermanos, tenemos algo superior. Usted recordará que leíamos Apocalipsis 19:10. Dice Juan: yo me postré a los pies del ángel para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y veíamos, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué debemos adorar a Dios? Bueno, número uno, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Es decir, Dios tiene el derecho de creación. Nosotros, como su creación, Salmo 103, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Teniendo el derecho de creación, el derecho de creador, merece nuestra adoración, merece nuestra entrega. Pero también, hermanos, veíamos que no solamente debemos adorar a Dios porque Él tiene el derecho de creación, tenemos que adorarlo, hermanos, porque tiene el derecho de redención. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios de manera muy clara: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es digno de recibir la honra, la gloria y el poder, porque Él nos ha redimido de entre todo pueblo, linaje, lengua y nación. Entonces,
Él tiene el derecho de redención. Él nos ha redimido por medio de la fe en la sangre de Cristo, a quien, por cierto, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación quiere decir que gracias a ese sacrificio que el Padre dio, gracias a ese cordero que Él mismo entregó, la ira de Dios a causa de nuestros pecados fue apaciguada e incluso eliminada mediante un solo sacrificio hecho una vez y para siempre. Un sacrificio eterno. Un sacrificio suficiente para cubrir todas nuestras faltas y todos nuestros pecados. También, hermanos, veíamos que tenemos que adorar a Dios porque Él es Dios, por lo que Él es. No por lo que Él pudiera hacer, por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él es, porque Él es Dios. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, hermanos, veíamos también, o debemos aprender, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, es decir, de todo corazón. Dice, por ejemplo, la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Está hablando, hermanos, de una entrega total, de una devoción, de realmente estar entregados a Dios, a su servicio, a su obra, a sus mandamientos. Y en verdad, es decir, en base a la verdad eterna de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, todo lo que usted y yo hacemos tiene que estar autorizado en la palabra de Dios. De lo contrario, no sería adoración a Dios. No podemos adorar a Dios conforme a lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento. No podemos adorar a Dios conforme a lo que mis padres y mis abuelos nos han heredado. Tiene que ser en verdad, es decir, en base a la palabra de Dios. Vamos, hermanos, a ver el día de hoy lo que es el día de adoración a Dios. Empezamos, hermanos, esta semana a estudiar lo que es las 5 avenidas de la adoración. Algunos otros prefieren cambiar el tema y llamarle los 5 actos que acompañan la adoración a Dios. Bueno, hermanos, en lo personal yo le he puesto las 5 avenidas de la adoración. Pero antes de ello, hermanos, antes de entrar a ello, lo cual haremos el día jueves, o incluso hoy si es que nos alcanza el tiempo, quiero que hablemos sobre el día para hacerlo. El día en el cual usted y yo tenemos que adorar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, en espíritu y en verdad conforme a la palabra de Dios. Quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 10. Quiero que tenga su Biblia a su mano, quiero que tenga una libreta, quiero que esté tomando notas. Juan capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesús dijo, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Usted debe estudiar, ya sea que agarre su Biblia y estudie, ya sea que vaya el día de adoración, el día domingo a la iglesia, o con la iglesia a adorar a Dios y a escuchar la palabra de Dios. O ya sea que usted nos acompaña aquí en esta estación de radio, mensaje de amor para salvación, a lo largo del día. Bueno, usted debe estudiar como que la salvación de su alma depende de ello. No es nada más para entretenerse, no es nada más para pasar el rato, es porque de verdad usted entiende que tiene un alma y que esta alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios del cual la Biblia habla. El único Dios que existe en contraste con las creencias y doctrinas humanas. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Fíjese, esa parte. En el día del Señor. Quiero empezar haciendo una afirmación. ¿Es cierto? Juan estaba en la isla llamada Patmos y estaba ahí en el día del Señor. Fíjese bien la afirmación que voy a hacer, Aida. El día del Señor no es el día sábado. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento,
desde el primer Pentecostés, después de la resurrección del día del Señor Jesús. El día del Señor no es el día sábado. ¿Por qué sabemos esto, hermanos? Bueno, en primer lugar, porque el sábado fue dado solamente al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 3 y versículo 12. Repito, tenga su Biblia a su mano. Deuteronomio capítulo 5, versículo 3 y versículo 12. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto. Está hablando de los 10 mandamientos, entre ellos el día de reposo. Dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí, hoy vivos. En este pacto, versículo 12, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿A quién fue hecho este pacto? ¿Para quién fue dado este mandamiento? Versículo 3, para con los que estaban vivos, los que habían sobrevivido los 40 años en el desierto. Para ellos fue este pacto. Versículo 1 dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, el Israel físico, a las 12 tribus de Jacob, a las 12 tribus de Israel, a esta nación. Para ellos fue este pacto, para ellos fue este mandamiento. Ahora, bajo el nuevo pacto, dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, quiero que por favor me acompañe y recuerde, de lo que la Biblia dice, depende la salvación de nuestras almas. Estudiamos la palabra de Dios no por algún beneficio económico, no por algún puesto en la iglesia, no nos estudiamos, amigos, porque de ello depende la salvación de nuestras almas. Escudriñáis las Escrituras, dice Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esa es la razón correcta por la cual usted y yo abrimos nuestras Biblias. Esa es la razón correcta por la cual usted y yo, al sintonizar mensaje de amor para salvación, ya sea en Facebook Live, ya sea en YouTube, ya sea en vivo por la aplicación de radio, o simplemente en nuestras congregaciones o en nuestra intimidad de nuestro hogar, es porque entendemos que la salvación de nuestras almas depende de ello. Tan cierto que en Hechos 17:11 se dice de los hermanos de Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, dice ahí, con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. ¿Por qué ellos tuvieron esa necesidad de escudriñar, de investigar lo que estaban aprendiendo? Porque sabían que de ello dependía el destino eterno de sus almas. Así que, hermanos y amigos, ruego que estén tomando buenas notas, ruego que no pierdan sus notas y que estén en el mismo canal, estudiando, aprendiendo al mismo ritmo con este servidor. En Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? Del sábado, ¿sí? Y no solamente del sábado, sino de los 10 mandamientos y de las 613 leyes adicionales, por si se desobedecían los primeros 5 mandamientos o los segundos 5 mandamientos de la ley. De esto nos ha librado el Señor. Dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y no estén otra vez sujetos a la esclavitud, es decir, a la ley, entre ellos el sábado. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Fíjese bien, en Juan 1:17, usted seguramente ya ha leído, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley está en contraste con la gracia. La ley fue dada por medio de Moisés. Cristo nos hizo libres de ese yugo de esclavitud y estamos ahora bajo la gracia, es decir, bajo la ley de Cristo,
bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, si usted quiere justificar su fe, si usted quiere justificar la manera en la cual usted adora a Dios, por lo que está escrito en el Antiguo Testamento, si alguna vez estuvo ligado a Pablo, ahora ha quedado desligado de Cristo, ya no está más unido, ya no tiene más comunión con Él. Si alguna vez usted había gustado de la gracia de Dios, ahora ha caído de la gracia de Dios. Ahora fíjese bien, una vez que leemos estos pasajes en su contexto, una vez que están claros, diáfanos como el cristal, transparentes como el agua, ¿quiere usted estar otra vez sujeto al yugo de esclavitud cuando Cristo le ha hecho libre? ¿Quiere usted desligarse de Cristo? ¿Quiere usted caer de la gracia de Dios? Medite bien en la pregunta que voy a hacer. ¿Estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia? Si estamos bajo la gracia, ¿por qué querer justificar lo que hacemos, lo que adoramos conforme a la ley? No tiene sentido. Ahora, nadie puede juzgarnos en cuanto al día sábado. Vamos por favor a dos pasajes. Uno de ellos está en Colosenses, en el capítulo 2. Quiero que tenga su Biblia a su mano, por favor, y me acompañe en Colosenses capítulo 2. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera en Colosenses 2. Por favor, hermanos, amigos, si tienen preguntas, exprésenlas. No por Messenger, porque no tengo Messenger. Exprésenlas aquí en vivo, ya sea por la aplicación de radio o bien por la aplicación de Facebook Live, de preferencia. Y de esa manera me llega la notificación si es que no hicieron la pregunta en vivo y yo podré leerla. Y entonces tal vez, si Dios me lo concede, conforme la medida de mi capacidad y el estudio bíblico personal, podré dar libro, capítulo y versículo que responda a su duda, que responda a su inquietud. Colosenses capítulo 2, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué hizo Jesús con el antiguo pacto? ¿Qué hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo con la ley? Dice aquí, anulando en la cruz. Él es solamente perdonándome mis pecados. Él estaba anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Qué es lo que estaba haciendo Él ahí en la cruz? La estaba quitando del medio y clavándola en la cruz. ¿Por qué la estaba quitando del medio? Pablo, el que escribe Colosenses, lo explica en la carta a los Efesios. Era una pared que dividía a los judíos de los gentiles. Esto es lo que nos tenía como enemigos. Dice aquí, el Señor Jesús en la cruz, versículo 13, estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Él. Versículo 11, estando incircuncisos, nos circuncidó. Número 3, versículo 14, anuló el acta de los decretos, la quitó del medio, clavó en la cruz. Número 4, versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, dice aquí, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, Cristo se declaró victorioso sobre el pecado. Hebreos 2:14 en adelante habla acerca de cómo es que el dominio de Satanás fue quitado cuando Jesucristo vino en semejanza nuestra y nos rescató. Versículo 16, fíjese, esto es interesante. Por tanto, porque Cristo ya nos circuncidó con circuncisión no hecha a mano, con una circuncisión que no es carnal sino espiritual, porque Él ya nos dio vida juntamente con Cristo, porque de muerte nos resucitó para vida nueva, porque Él anuló el acta de los decretos, porque triunfó sobre el pecado y triunfó sobre Satanás y las fuerzas de Satanás en la cruz. Por tanto, dice aquí el versículo 16, nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Algunas personas que no están de acuerdo, hermanos, con esta conclusión, dicen, no, el Señor Jesús clavó en la cruz, fue la ley ceremonial
o la ley ritual, no la ley moral, haciendo una división entre los 10 mandamientos y los 613 mandamientos adicionales que encontramos de Éxodo 19 hasta el final casi de Éxodo. No, hermanos, no se refiere a eso. Nunca encontrará usted en la Biblia que haya tal división como ley moral y ley ritual, o ley moral y ley ceremonial. Nunca encontrará eso en la Biblia. Dios no hizo esa división. El Espíritu Santo no inspiró a los hombres, cerca de 40, que escriben el Antiguo y Nuevo Testamento para hacer tal división. Esa división la han hecho los hombres. Sin embargo, hermanos, fíjense bien, el mismo versículo hace imposible esa interpretación, porque dice aquí, nadie nos juzgue en cuanto a comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, añade, o días de reposo. El día de reposo, como ya lo leímos en Deuteronomio 5:12, como también en Éxodo 20 se lee, era parte integral de los 10 mandamientos. Así que nadie nos puede juzgar del día de reposo dado en los 10 mandamientos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Estamos bajo la ley de Cristo, no bajo la ley de Moisés. Juan 1:17, otra vez. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron, dice ahí, por medio de Jesucristo. Nadie, hermanos, puede juzgarnos. Vamos a Efesios 2 también. En Efesios 2:11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eres llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ya vimos que Cristo es nuestra circuncisión. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, estábamos también alejados de la ciudadanía de Israel. Y porque no pertenecíamos a la ciudadanía de Israel, también éramos ajenos a los pactos de la promesa. Dice aquí, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces esa ley no era para nosotros. Éramos ajenos a esa ley. Hay pues 2 razones por las cuales nosotros no debemos guardar el día de reposo o el día sábado como ley del Señor. Número 1, esa ley nunca fue para nosotros. Número 2, fue una ley exclusiva para la nación de Israel que tuvo caducidad en la cruz. Y también dice la palabra de nuestro Dios aquí en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, los gentiles, por supuesto, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de judíos y gentiles, de ambos pueblos, hizo uno. ¿Cómo lo hizo? Derribando la pared intermedia de separación. Es decir, aboliendo en su carne las enemistades, es decir, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Mediante la cruz, no mediante la ley, sino mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Queda claro, queda demostrado que el día de reposo nunca fue mandamiento para los gentiles, solo para los judíos, y que esa ley del día que incluía el día de reposo tuvo su caducidad cuando nuestro Señor Jesús la anuló y la quitó de en medio de entre judíos y gentiles en la cruz del Calvario, con su sangre en la cruz. Dicho de otra manera, cuando las personas van al Antiguo Testamento para justificar su adoración, entre ellos el día sábado, o los instrumentos musicales, o el diezmo, están teniendo por inmunda la sangre de Cristo y están haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Y esto, según el escritor de los Hebreos, en Hebreos 10, 26 al 31, es pecar voluntariamente. Por lo tanto, tal persona
ya no recibirá beneficio del sacrificio de Cristo, sino una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y nuestro Dios, según Hebreos 12:29, es fuego consumidor. Entonces tenemos que entender que el día de adoración nos lo enseña el Nuevo Testamento y no el Antiguo Testamento. Entonces, el día de adoración, el día del Señor, del cual se habla en Apocalipsis 1:10, no es el día sábado. Era y es el día domingo. Ahora, surge la pregunta, ¿por qué? Está bien, hermano Francisco, ya entendimos. La palabra de Dios es clara y nuestra salvación depende de ello, por lo tanto, tenemos que tener ética intelectual. Tenemos que reconocer que habíamos estado mal informados. No podemos justificar nuestra fe por lo que el Antiguo Testamento dice. Hacerlo sería pisotear la sangre de Cristo y el sacrificio mismo del Señor Jesús en la cruz. Sería hacer afrenta al Espíritu de gracia y sería volver al yugo de esclavitud. ¿Entendido? Ahora, ¿pero por qué afirma usted que es el día domingo? Bueno, hermanos, tengo aquí 4 razones de por qué el día de adoración, por qué el día del Señor es el día domingo. La razón número 1, porque es el día en el que resucitó Jesús de la tumba. Vamos a ver algunos pasajes para comprobar esto. Juan capítulo 20 y versículo 1. En Juan capítulo 20, en el versículo 1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio, fíjese bien, y creyó. ¿Qué creyó? Versículo 9. Porque uno habían entendido en la Escritura que era necesario que el Cristo resucitase de los muertos. El Señor Jesús ha resucitado. ¿Qué día había resucitado? El primer día de la semana. Día primero es el día domingo. Son 7 días. El día séptimo, el día sábado. El día primero, el día domingo. ¿Por qué el domingo es el día de adoración? Razón número 1. Porque el día domingo, el primer día de la semana, es el día en que Jesús resucitó. Lucas capítulo 24, versículo 1. Acompáñeme por favor a Lucas 24, 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellos 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de las palabras que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Gloria a Dios
por ello. Romanos 1:4, ¿se acuerdan? Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Esta es nuestra fe y esta es nuestra esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mateo capítulo 28, hermanos, versículo 1. Hay mucha evidencia, hermanos, de que el Señor Jesús resucitó el tercer día. Aún así, como de estos pasajes viene la salvación de mi alma y la salvación de todo aquel que cree, vamos a leerlo. Pasado el día de reposo, Mateo 28:1, al amanecer del primer día de la semana, o sea, otra vez el día domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Sigue diciendo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hasta aquí, hermanos. Hay otro pasaje en Marcos, capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Versículo 5, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él dijo: no os asustéis. Versículo 6, buscáis a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Razón número 2, ¿por qué el domingo es el día del Señor? Razón número 2 de por qué el domingo es el día de adoración. Hermano Aldo, un fuerte abrazo, mi hermano. Miré por ahí unas fotos donde estabas en el hospital, hermano. Me preocupé. Espero que todo esté bien, hermano. Estamos orando por ti. Dios te bendiga. Y a todos los que están con alguna enfermedad, Dios me los bendiga también. Hermana Macrin, hermana Buni, Dios los bendiga a todos. Bien, razón número 2, hermanos. Los apóstoles, fíjense bien, los 12 se congregaron y se reunieron ese día. Yo tengo parientes, y espero que estén escuchando esta lección, que creen que reunirse el día domingo es doctrina del diablo, doctrina del demonio. No es así. Si el día domingo no es el día del Señor, ¿por qué los apóstoles se reunieron el primer día de la semana? Vamos a Juan capítulo 20 y versículo 19. Juan capítulo 20, versículo 19. Fíjese bien. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de... estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué día estaban los discípulos reunidos? ¿En qué día, siendo aún de noche, el Señor Jesús se les apareció y les mostró el costado, las manos y los pies? Aquí mismo, hermanos, en el versículo 26. 8 días después. Domingo, primer día. Lunes, segundo día. Martes, tercer día. Miércoles, cuarto día. Jueves, quinto día. Viernes, sexto día. Sábado, séptimo día. Lunes,
domingo, 8 días después. Dice aquí, 8 días después, o sea, el siguiente domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Era el día domingo, cuando los discípulos estaban reunidos el primer día. Otra vez la siguiente semana, los discípulos reunidos en el mismo lugar. Ahora, razón número 3, ¿por qué el día domingo es el día de adoración? Ya vimos la razón número 1, porque es el día en que Jesús resucitó de los muertos. Razón número 2, porque los 12, los apóstoles, se reunían ese día. Razón número 3, ese día empezó la iglesia. Hechos 2 del 1 al 4, vamos allá. Por cierto, hermanos, tengo entendido, por el mismo precio, que la palabra Pentecostés no es o no forma parte del idioma original de Hechos 2 del 1 al 4. Hasta el segundo siglo, 100 años más tarde, comienza a utilizarse la palabra Pentecostés, que significa 50 días después de la Pascua, que curiosamente caía siempre en domingo. Ustedes saben, la Pascua terminaba el día sábado, el día de reposo. Y luego se contaban 7 semanas, como la fiesta de semanas. Se contaban 7 semanas y luego se le añadía un día. 7 por 7, 49 era sábado. El siguiente día, el día que se añadía, era el día domingo. Los helénicos, los que habían sido dispersos, comenzaron a llamarle el día de Pentecostés. Eso lo aprendí hace poco, hermanos, y quise compartirlo con ustedes, antes de leer Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, cuando se contaban estas 7 semanas y se añadió un día a esta fiesta, estaban todos juntos. ¿Quiénes son todos? Hechos 1:26. Y le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Usted recuerda que cuando se escribe el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, no está dividido en capítulos, mucho menos en versículos. No hay Hechos 1:26 y no hay Hechos 2:1. Solamente está un libro escrito de corrido. El texto se entiende con su contexto. El contexto inmediato al capítulo 2, versículo 1 es Hechos 1:26. Estaban todos los apóstoles juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Otra vez, ese día empezó la iglesia, dice la palabra de Dios en el versículo 41. Después del sermón de Pedro, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde fueron añadidas? Versículo 47. Ellos estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todas las veces, antes de Hechos 2, que se lee de la iglesia o del reino, se habla en futuro, como en promesa, como algo que ha de venir. Pero a partir de este momento, a partir de Hechos capítulo 2, hermanos y amigos, se comienza a hablar de la iglesia y del reino como algo ya presente. Entonces, el día de adoración, el día del Señor, del cual Juan está hablando en Apocalipsis 1:10 por Revelación 1:10, es el día domingo, no el día sábado. Es el día domingo porque es el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Es el día de adoración, el día domingo, porque los apóstoles se reunieron ese día, se congregaban ese día, y en ese día, número 3, la iglesia dio comienzo. Y número 4, el día de adoración es el día domingo porque la iglesia
del primer siglo, escúchelo bien, se reunía ese día. Sí, ese día se congregaba la iglesia. Oh, sí, yo sé que usted tal vez puede citar Hechos 2:46, donde dice, Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sí, es cierto, todos los días se reunían, pero no como iglesia. Como iglesia lo hacían el día primero de la semana. Hechos capítulo 20 y versículo 7, dice la palabra de Dios de la siguiente manera en Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Lo ve usted? Los discípulos, Hechos 11:26, y a los discípulos se les llamó cristianos, los cristianos, no los pentecostés, no los bautistas. Estos llegaron a existir hasta el año 1800, 1900, después de la Reforma, después de 1500. Salieron de la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo compró con su sangre, los verdaderos cristianos. El día primero de la semana, el día domingo, se reunían con el propósito específico de partir el pan, es decir, de participar de la Santa Cena, de la mesa del Señor, de la cena del Señor, de la comunión. El día domingo, ese mismo día se reunían para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, Pablo, sabiendo que este día era el día de adoración, ordenó que ese día se dieran también las ofrendas. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Dice en el versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced también vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Fíjese bien, cada primer día de la semana. ¿Qué día se reunían? Hechos 2:46, todos los días. Pero había un solo día que se reunían para adorar. Un solo día que se reunían para partir el pan. El día primero de la semana. Ese mismo día es el único día de la semana en el que se puede no solamente comer del pan sin levadura y beber del fruto de la vid, de la copa, sino que además es el único día en el cual se puede ofrendar a Dios. Dice aquí, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced también vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, guardándolo. ¿Con qué objetivo? Para que cuando yo llegue no haya necesidad de pedir más ofrenda. Para que no se empiece a hacer una colecta improvisada. El único día en el cual la Biblia autoriza reunirnos como iglesia para adorar, para participar de la mesa del Señor y para ofrendar según hemos prosperado, es el día primero de la semana. La palabra de Dios es clara. Cualquiera que desea hacerlo conforme a la palabra de Dios, he aquí la palabra de Dios. Los pasajes son claros, la evidencia es clara. Espero que su pensamiento también sea claro. Espero que usted tenga integridad moral y que usted, si está equivocado, pueda reconocer y decir, fui timado o timada. Mi pastor o mi pastora me engañó. Mis líderes no me han enseñado correctamente. Yo estaba satanizando, estaba condenando, estaba pensando que los que adoraban el día domingo eran del diablo, porque había pensado conforme me habían enseñado. Pero ahora usted ha aprendido de la palabra de Dios directamente y se necesita de mucha ayuda para llegar a una conclusión diferente. Vamos a concluir, hermanos y amigos, con una oración. Al único y Dios, a nuestro Padre Celestial, al Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien también es Dios sobre todas las cosas
y bendito por los siglos de los siglos. Te damos la honra y la gloria. Te agradecemos, Padre, por este estudio, por tu palabra que es clara y nos enseña y nos corrige y nos redarguye y nos reprende. También nos instruye en justicia y nos prepara para toda buena obra, y esto es cierto también en la adoración. Gracias, Señor. Queremos adorarte de todo corazón, sí, en espíritu, pero en base a la verdad y no a doctrinas y mandamientos de hombres. Ayúdanos a desechar todo pensamiento ajeno a tu verdad, y ayúdanos, Padre, a ser honestos y a recapacitar en la enseñanza expuesta en esta tarde. Bendice a todos los que nos escuchan. Bendice, Padre, a todos aquellos quienes comentan y comparten. Y sobre todo, Padre, bendice a tu iglesia en toda la faz de la tierra y a tus siervos quienes predicamos el mensaje de amor para salvación. No solamente en esta estación de radio, no solamente, Padre, en esta familia de amor para salvación, sino a tus siervos en toda la faz de la tierra, que se esfuerzan porque tu santo nombre y tu santa verdad sea llevada a lugares donde nadie más ha llegado antes. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, tu Hijo divino, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez más, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde. Que Dios nos bendiga a todos. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da, hoy yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria,
Por favor, no vayan a dejar de sintonizar. Aunque este su servidor se despide, más hermanos seguirán en vivo transmitiendo para la honra y gloria de Dios. Su servidor les espera, como siempre, martes y jueves de 4 a 5 de la tarde, hora centro de México. Saludos desde la Iglesia de Cristo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, México. Dios bendiga a todo su pueblo. Con él hasta el cielo, yo cantaré que tengo un amigo cuyo nombre es Jesucristo. Hoy le doy mi corazón. Es la roca de mi ser, es el que da paz a mi corazón. Es el sol que ilumina mi vida, si lo es. Su dulce nombre es Jesús, por siempre lo cantaré, lo esperaré, porque Él es mi Salvador.